Clase Niveles de conciencia y espiritualidad en la historia. Introducción. La espiritualidad que nos limita o nos libera. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de todos los avances en la ciencia y la tecnología, seguimos atrapados en viejas creencias y prácticas que nos dividen como seres humanos? ¿Por qué, a pesar de nuestras mejores intenciones, muchas veces parece que no logramos alcanzar una conexión profunda con lo divino? La respuesta podría estar en la evolución de nuestra conciencia espiritual. A lo largo de la historia, la humanidad ha pasado por diferentes niveles de comprensión de lo sagrado y de nuestra relación con el Creador. Pero, ¿qué pasa cuando esas creencias se basan en el miedo, en una visión polarizada del mundo y en dogmas que nos limitan en lugar de expandir nuestra percepción? Hoy exploraremos cómo la historia de la espiritualidad ha estado marcada por una visión dualista de la realidad y cómo este enfoque ha influido en nuestras creencias prácticas y, en última instancia, en nuestra forma de relacionarnos con lo divino. Desde las primeras nociones de Dios basadas en el miedo hasta las creencias que todavía hoy separan a las personas por quién tiene la verdad, descubriremos cómo estos niveles de conciencia han moldeado no solo nuestras religiones, sino también nuestras vidas. También exploraremos cómo ha evolucionado la comprensión de la espiritualidad y la conciencia humana a lo largo de la historia. Desde las primeras concepciones basadas en el miedo y la religiosidad hasta las más modernas, donde la espiritualidad se busca desde un enfoque de unidad y conciencia expandida. A través de esta clase, veremos cómo los conceptos dualistas de Dios y las limitaciones dogmáticas han influido en las prácticas religiosas y espirituales a lo largo del tiempo. Este viaje no es solo sobre comprender el pasado, sino sobre cómo estas creencias aún nos afectan hoy. ¿Podemos liberarnos de las limitaciones impuestas por estas viejas perspectivas? ¿Qué pasaría si pudiéramos ver la espiritualidad de una forma más inclusiva, más unificada, sin las barreras de la dualidad y el miedo? 1. Existencia de una comprensión de Dios, basada en el miedo y la religión. En las primeras etapas de la humanidad, la espiritualidad era percibida principalmente desde el miedo y la inseguridad. Las personas no tenían una conciencia clara de lo divino, y en su lugar, actuaban por temor a la condena o por la búsqueda de recompensas. Este enfoque limitaba la conexión con lo divino a una relación transaccional, y no a una experiencia consciente y profunda del Creador. 2. Conceptos dualistas y limitados de Dios. Durante este periodo, la visión de Dios era estrictamente dualista. Se le concebía como un ser que dividía el mundo en dos polos opuestos, el bien y el mal. Este enfoque excluía cualquier matiz de la realidad, y las personas veían el mundo a través de una lente de todo o nada, limitando su capacidad de comprender la complejidad de lo divino y lo humano. 3. Prácticas alimentarias, basadas en dogmas religiosos. Las creencias religiosas influyeron directamente en las prácticas alimentarias de las primeras civilizaciones. Por ejemplo, los vegetarianos basaban su dieta en Génesis 1:29-31, que presenta las plantas y frutos como la alimentación original para el ser humano. Los carnívoros seguían Génesis 9:2-7, que mencionaba que los animales eran para el sustento humano, con ciertas reglas sobre la sangre. En el judaísmo, se establecieron estrictas reglas en Levítico 11, clasificando los alimentos en puros e impuros, lo cual también se extendía al contacto con cadáveres. El cristianismo introdujo una visión más flexible en Hechos 10, 9-16, 27-28, 34-36, donde Pedro recibe una visión que le permite interactuar con extranjeros y consumir alimentos antes considerados impuros. Estas prácticas muestran cómo las escrituras se interpretaban de manera rígida y literal, limitando la libertad y la conexión espiritual. 4. Disputas religiosas y egocentrismo. Un fenómeno común en las religiones con visiones dualistas de Dios es la tendencia a la disputa sobre cuál es la verdad absoluta. Un ejemplo de esto es el debate sobre la correcta escritura del nombre de Jesús, Jesús versus Yeshua. Este tipo de disputas refleja el egocentrismo religioso,
donde cada grupo cree tener la única interpretación válida de lo divino, lo que lleva a la fragmentación de la espiritualidad. 5. Pensamiento dogmático y lineal. El pensamiento dogmático y lineal caracteriza a aquellos que no pueden integrar la dualidad ni encontrar un equilibrio entre diferentes puntos de vista. Se cree que una única interpretación de la realidad es la correcta, lo que limita el crecimiento personal y espiritual. Este tipo de pensamiento se afianza en la interpretación literal de las Escrituras, sin considerar los matices que podrían surgir de una comprensión más profunda. 6. Problemas con la interpretación literal. La interpretación estricta de los textos sagrados se enfrenta a desafíos cuando se aplica a la vida cotidiana. Por ejemplo, orar de rodillas en una región del mundo donde el día de reposo coincide con un ciclo de luz continuo, como en el Polo Norte, pone en evidencia las limitaciones de una interpretación literal de las Escrituras. Estos problemas surgen cuando las prácticas religiosas no se ajustan a las realidades del entorno y las circunstancias personales de los individuos. 7. Creencia en que Dios solo escucha a los suyos. Una de las características más evidentes de este nivel de conciencia es la creencia de que solo aquellos dentro de un grupo específico son escuchados por Dios. Ejemplos como los equipos de fútbol que oran antes de los partidos, o los miembros de una religión que creen que sus oraciones son más efectivas, evidencian una visión excluyente de lo divino. Esta mentalidad perpetúa la separación entre los seres humanos, en lugar de promover la unidad. 8. El engaño de la dualidad. El concepto de dualidad, donde todo se divide entre el bien y el mal, nos separa de la unidad y de la visión más inclusiva del mundo. La creencia en la separación nos impide ver la interconexión de todas las cosas y perpetúa la división entre diferentes grupos humanos. Esta visión dualista está en la base de muchas de las tensiones religiosas y espirituales a lo largo de la historia. 9. Introducción a los argumentos deductivos y científicos. Ahora que hemos recorrido un panorama general sobre cómo la espiritualidad ha evolucionado a lo largo de la historia, es hora de entender cómo los argumentos deductivos y científicos nos dan una base sólida para comprender cómo las creencias limitantes han persistido hasta la actualidad y cómo podemos superarlas. Argumentos deductivos y científicos. 1. Argumento de la evolución de la conciencia. Premisa. 1. A lo largo de la historia, la humanidad ha evolucionado gradualmente desde formas primitivas de comprensión espiritual hacia visiones más integradas y expansivas. Premisa 2. Las primeras creencias espirituales estaban dominadas por el miedo, la dualidad y la división, pero la evolución de la conciencia humana ha permitido una comprensión más profunda y holística de lo divino. Conclusión. Si continuamos evolucionando nuestra conciencia, seremos capaces de trascender las creencias limitantes y desarrollar una espiritualidad que nos conecte más profundamente con el cosmos y entre nosotros. Argumentos científicos. 1. Neurociencia y el sentido de unidad. Estudio. Investigaciones en neurociencia han mostrado que cuando las personas tienen experiencias de unidad o de conexión profunda con el universo, ciertas áreas del cerebro asociadas con la empatía y la cooperación se activan. Conclusión. Las prácticas espirituales que buscan la conexión con el todo, y no la separación, parecen tener un impacto positivo en nuestro cerebro y nuestras relaciones, respaldando una evolución hacia una espiritualidad más inclusiva. Conclusión final. La comprensión de Dios y la espiritualidad ha estado limitada a lo largo de la historia por creencias dogmáticas y una visión dualista del mundo. Esta clase ha expuesto cómo estas limitaciones afectaron tanto las prácticas religiosas como la percepción del ser humano en relación con lo divino. La reflexión sobre estas creencias nos invita a cuestionar nuestra propia espiritualidad y a buscar una conexión más profunda y unificada con el Creador, dejando atrás las divisiones impuestas por la interpretación superficial de las Escrituras. Preguntas críticas para la reflexión. ¿Cómo crees que el miedo y la inseguridad han influido en las prácticas espirituales a lo largo de la historia? ¿En qué áreas de tu vida aún ves una perspectiva dualista? ¿Y cómo podrías expandir tu visión hacia una mayor unidad?
¿Cómo podemos superar la idea de que solo los nuestros tienen acceso a las bendiciones de lo divino? ¿Qué cambios crees que serían necesarios para que la humanidad evolucione hacia una espiritualidad más inclusiva y unificada?